Shalom, las dos últimas parashas son Vayelech Pekudei del libro de Éxodo, desde Éxodo 35 hasta el capítulo 40. Habiendo tenido el perdón para el pueblo por los pecados del becerro de oro, Moisés los reúne y les ordena primero sobre el Shabbat y luego sobre la construcción del tabernáculo. La parashá repite mucho de lo dicho anteriormente en Terumá, con esta diferencia, que allí leemos las instrucciones, pero aquí está la ejecución. El pueblo da de buena gana y Bezalel y Joliab, los artesanos, hacen las diversas estructuras con un corazón lleno de inteligencia. Ham Lev. Finalmente, la larga narración de la construcción del tabernáculo, a la que la Torá dedica más espacio que a cualquier otro tema individual, llega a su fin. Son varios capítulos y varias parashá de la construcción del tabernáculo en este libro de Shemot. La construcción, su estructura del tabernáculo, las cortinas y el mobiliario sagrado estaban completos y Moisés inspecciona el proyecto terminado. Entonces leemos en Éxodo 39:43. Los israelitas habían hecho todo el trabajo tal como el Señor se le había ordenado a Moisés. Moisés vio todo el trabajo y aquí lo habían hecho de tal como el Señor le había mandado. Entonces Moisés los bendijo. Como muchos otros pasajes en la descripción de la construcción del tabernáculo, esto hace eco de una línea de la narración. En la creación, porque el tabernáculo es una forma de enseñanza al pueblo de Israel y refleja la creación. Dios vio todo lo que había hecho y aquí que era muy bueno. Génesis 1:31. Las palabras comunes con lo de la parashá actual es que está la palabra bayar, él vio, et kol, todo, y beiné, y aquí. Los paralelos que hay entre la creación divina, el universo y la construcción del tabernáculo por parte de los israelitas son intencionales. El tabernáculo era un microcosmo, un universo en miniatura. Al crear el universo, Hashem hizo un hogar para la humanidad. Al construir el santuario, la humanidad hizo un hogar para Hashem, para Dios. Y así como al principio de los tiempos, Dios había bendecido la creación, Moisés también bendijo a aquellos que tenían una parte en la construcción del tabernáculo. Pero, ¿cuál fue esta bendición que dijo Moisés? Esta bendición no aparece en la Torá misma, que guarda silencio sobre este punto. Pero según los sabios proporcionaron la información que faltaba. Y él les dijo: y sea la gracia de Hashem, del Señor nuestro Dios, sobre nosotros, confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Ellos respondieron que la complacencia del Dios, nuestro Dios, esté sobre nosotros, la obra de nuestras manos. El Midrash se basa en la siguiente corriente de pensamiento: un salmo, y solo uno se atribuye a Moisés, que es el Salmo 90, que lleva el título Oración de Moisés, el hombre de Dios. Termina con el versículo citado anteriormente, que la complacencia, y dice Noam, que por cierto tiene parte de la palabra Noé, del Señor nuestro Dios sea sobre nosotros. La referencia en el versículo a la obra de nuestras manos seguramente debe de referirse al tabernáculo, la única obra, en el sentido del logro constructivo de esta construcción que los israelitas realizaron en los días de Moisés. Por lo tanto, la frase una oración de Moisés debe entenderse como la oración o bendición que pronunció al terminar el tabernáculo. Entonces surge la pregunta sobre el significado de la palabra la complacencia del Señor. Bueno, y esto lo podemos resolver con otro salmo, el 27:4, que usa una frase casi idéntica. Y dice: una cosa pido a Hashem, y solo esto busco: habitar en la casa de Dios todos los días de mi vida, contemplar las delicias, Noam, del Señor y adorar en su templo. Esto sugiere que ambos salmos son una referencia al santuario en el desierto. El tabernáculo era posterior al templo y que la delicia del Señor es una forma poética de describir la nube de gloria que llenó el tabernáculo.
Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. En otras palabras, la presencia divina. Así, cuando Moisés dijo que la complacencia del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros, quiso decir que la voluntad de Dios, que su presencia descanse en la obra de sus manos, de tus manos. Y hay algo importante aquí, que es importante de decir, y es que dentro de todo judaísmo, dentro de toda la Biblia, desde Génesis hasta Revelaciones, podemos resumir simplemente y sabemos que no son los objetos los que son santos, es la acción y la intención humana de acuerdo a la voluntad lo que crea la santidad. O que consideremos esta decisión de los sabios que aparece en Mishneh Torah, por ejemplo, de por qué es más importante la intención humana o la acción humana que un objeto. Por ejemplo, un rollo de la Torah, un tefilín o una mezuzá escrita por lo que se llamaría un hereje, debe ser quemada, según el Mishneh Torah. Normalmente está absolutamente prohibido destruir un documento que contenga el nombre de Dios, y eso es una tradición importante, pero según Maimónides no aplica en este caso, puesto que esta persona que lo escribió, no lo escribió con la santidad, con la intención requerida de la santidad, sino simplemente lo escribió como otro texto. Es decir, cuando lo escribió no estaba santificando a Dios. Y por lo tanto, este texto puede ser destruido. Y de hecho, lo considera como una misvá quemarlo para no dejar constancia de los herejes y sus obras. Entonces, hay un ejemplo que hizo el rabino Sachs, por ejemplo, que hay dos rollos de la Torah, uno escrito con una intención y santidad requerida y el otro escrito por un ateo. Físicamente son los mismos, indistinguibles. Y no hay una prueba científica en que alguno tenga más santidad que el otro. Uno debe ser mantenido en la más alta santidad posible y el otro quemado. La santidad no es una propiedad del objeto, es una propiedad de los actos e intenciones humanas también. Por eso es que hay libros o hay cartas que en algunas sectas de creyentes de hace siglos las consideraban santas y ellos utilizaban estas cartas como cartas santas porque era su intención y ellos tenían sus decretos basados en esta intención. Entonces, lo que es santidad o no podría estar sujeto a la intención de un grupo o de la humanidad. Por otro lado, lo que diga Hashem, lo que diga Dios, es santo porque Él lo dice. Pero aquí estamos hablando de objetos creados por el ser humano o por palabras creadas por el ser humano. Entonces, la santidad no es una propiedad de un objeto, eso es importante, sino depende del acto o la intención. Por eso es que el mandamiento del Shabbat se encuentra justamente en esta parashá. Según la intención que tengas en el Shabbat, podrías declarar que estás santificando el Shabbat o no lo estás santificando. ¿Y cuál es la diferencia si Hashem santifica el Shabbat, pero alguien que no lo hace no entra en esa santidad? Entonces no lo está santificando. Es importante porque puede ser esto necesario para entender otras cosas o para discernir los temas de santidad dentro del contexto de la Biblia y no solamente el contexto de la Biblia, sino el contexto actual. Por ejemplo, algunas veces se dice, bendito seas quien nos ha santificado con su mandamiento y nos has ordenado. Por ejemplo, cuando se encienden las velas del Shabbat. Estos son mandamientos que nos hacen santos. Y tiene que ver, aunque no aparezca en la Torah, tiene que ver cuando Hashem le dice a los israelitas ante la entrega de la Torah que dijo en Éxodo 19:6 y le dijo en el monte Sinaí, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Eso tiene que ver que serían santos a través de los cumplimientos de los mandamientos. Pero no había algo intrínsecamente santo en ellos, anteriormente o independientemente de los mandamientos. Si alguien rompe los mandamientos y llega a tal nivel de maldad que podría ser cortado del pueblo. Y sigamos con esta idea, dice Isi ben Judá, que cuando Dios impone una nueva misbah a Israel, los dota de nueva santidad. Entonces,
Es importante que cada mandamiento que cumplas, ¿sí?, te dota de una santidad. Otro ejemplo de santidad que va por sobre los objetos, por ejemplo, en el monte Sinaí, fue el mayor sitio de la revelación de Dios y momentáneamente el lugar más sagrado de la tierra, momentáneamente. Pero tan pronto como terminó esta revelación, incluso los animales se les permitió pastar en él. O las primeras tablas de que Moisés bajó del monte Sinaí eran sumamente sagradas, escritas por el dedo de Hashem. Habían sido talladas por él mismo. Sin embargo, Moisés las rompió para mostrarle a los israelitas que nada es santo excepto el contexto de cumplir la voluntad de Hashem. Entonces, es importante que la santidad de los objetos que se le da no esté por sobre la santidad de las acciones o por una persona, por sobre alguna persona también. No existe una santidad intrínseca, ontológica, no existe, sino es lo que se le da a partir de las acciones. Entonces, si volvemos con esto al santuario, que es descrita como la casa de Hashem, ¿cómo podemos crear en un espacio finito y hacer algo infinito? ¿Cómo algo infinito puede morar en un espacio finito? Es una contradicción. Salomón dijo, pero realmente Dios morará en la tierra, si incluso los cielos no pueden contenerte. ¿Cuánto menos este templo que he edificado? Primera de Reyes 8:27 dice. Y asimismo en Isaías se dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me construye? ¿Dónde está mi lugar de descanso? Bueno, la respuesta fue dada a Moshe desde el principio, antes de que comenzara la construcción del tabernáculo. ¿Y qué es lo que dice? Que me hagan un santuario y habitaré en ellos. No en el santuario, sino en ellos. No en la construcción, sino en los constructores. O no en la madera y el metal ladrillo, o en la piedra, sino en aquellos que edifican y los que la adoran. Porque la importancia no está sobre los objetos materiales. Las construcciones, los lugares o los lugares mismos. Eso es lo bonito del judaísmo. La santidad está en los actos del corazón y de la mente. La santidad está en las manos que trabajan. La santidad está en tu intención de hacer la voluntad de Dios. Esa es la santidad. Es una santidad que no separa. Es una santidad que une. Y ese es el significado profundo de la bendición de Moisés a los israelitas. Que sea la voluntad de Hashem, que su presencia descanse en la obra de vuestras manos. Entonces Hashem no es inherente a las cosas, ni al monte Sinaí, ni a las tablas, ni al tabernáculo. Nosotros le damos un valor a todo esto. Pero lo más importante es que su presencia, la palabra, que viene de la palabra Shejinah, presencia divina, y que proviene de la misma raíz de Mishkan, santuario, tabernáculo, vive en las obras de nuestras manos. Y es todo lo que hacemos de acuerdo a su voluntad. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, no había algo grandioso, se dice, en el tabernáculo, porque no era el más grande, por ejemplo. No era la construcción más grande y más imponente del mundo, no. Era una construcción donde lo que ibas a adorar no lo podías ver, ni siquiera. Estaba allí, adentro. Tenías que adorar algo que no podías entrar. Y es parte de la enseñanza también que Hashem nos quiere imponer. Después del becerro de oro. Antes del becerro de oro se dice que no había un plan de colocar un tabernáculo. Más bien se dice en Éxodo 20:21 que podíamos alabar y hacer sacrificios a Hashem en cualquier lado. Pero el becerro de oro nos quitó esa tragedia, esa oportunidad de poder hacer sacrificios y bendecir a Hashem donde quieran que estén. Pero ya no, llegó el becerro de oro. Hashem colocó el tabernáculo. Nos enseña dijo, bueno, ahora les enseñaré sobre el universo, les enseñaré a adorar algo que ustedes no ven para que empiecen a pensar más allá de las cosas, más allá del metal. Eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia son los hechos que tú estás haciendo hoy. El acto humano más simple, si se hace por causa de Dios, tiene más santidad que el más sagrado de los objetos sagrados. Esto es un principio de fe. Tus acciones generan santidad y bendiciones. Y en este mundo que está quebrado, tienes el potencial de repararlo
Y está en tus manos como estudiante de las enseñanzas de Yeshua, que lo puedes reparar. Eso es lo bonito que nos enseña esta parashá, que con las intenciones no necesitas grandes objetos, no necesitas recursos para hacer la santidad allí donde tú pisas. Ahora la puedes hacer en donde estás. Estás disponible, como dice en Éxodo, aún así era la intención, Éxodo 20:21, que puedes hacer santidad y alabar al Señor en todos los lugares. Y recordando a Yeshua, vemos que el templo se llenó de gloria cuando Él estuvo allí también. Porque se cumple lo que dice aquí. Y yo moraré entre ustedes. Ese es el sentido de Hashem, es lo que quiere morar entre nosotros y vivir junto con su pueblo, junto con la humanidad que Él ha creado, junto con el pueblo de Israel y todas las demás naciones. Baruch Hashem, que podemos restaurar este mundo a través de nuestras manos. Amén.